Canarias vive una auténtica situación de emergencia social, una tasa de paro del 33% de la población activa, donde solo 161.893 personas reciben algún tipo de prestación, 40.000 familias sin ningún tipo de ingresos, donde el paro entre los jóvenes menores de 25 años alcanza el 70%, con cifras del 40% de fracaso escolar, con tasas de pobreza infantil del 38,2%, donde los comedores sociales se encuentran desbordados o los niños no acuden a clase sin desayunar o la única comida que realizan es la que hacen en el colegio, donde los desahucios, los cortes de suministro de agua o luz están a la orden del día. Nos sitúa ante la verdadera realidad de la economía canaria. En el momento en que estalla la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, en agosto del 2007, Canarias ya se encontraba inmersa en la crisis del modelo. Un modelo de acumulación puesto en marcha en la década de los 90 con la integración plena como RUP en la Unión Europea. Un modelo dominado por la construcción y el turismo, sustentado en la financiación europea y sus subvenciones, lo que contribuirá sobremanera a la consolidación de un régimen plutocrático, un régimen político-empresarial anudado por la especulación y la corrupción, que solo ve en la permanente huida hacia adelante la forma de mantener su dominio. La crisis global, la transformación de la crisis de las hipotecas en crisis financiera y económica mundial y la respuesta europea centrada en la salvación de la banca y con ella del euro, significa la ruptura del pacto social construido sobre la derrota del fascismo y que permitió el desarrollo del Estado social y de derecho en la Europa occidental. Una vez desaparecido el miedo al comunismo y transformados los ciudadanos en meros consumidores, se declara la guerra de clases por los que siempre han negado la existencia de las clases. Han decidido la destrucción del estado de bienestar, acabando con la negociación y el pacto, avanzando en un proceso de crecimiento de la desigualdad social. Para salvar el sistema financiero europeo, se pone en marcha políticas procíclicas de autoridad y control del gasto, en la que no dejan de ser la continuación de los planes de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aplicaron en África y en América Latina a partir de los 80. Se nos presenta estas políticas de recortes sociales como las únicas posibles para salir de la crisis, cuando no es otra cosa que una colosal transferencia, más bien expropiación de riqueza, desde las clases populares hacia una inmensa minoría de las clases dominantes. En Canarias, más del 80% del PIB lo detentan unas 4.000 personas. Se dirigen fundamentalmente al desmantelamiento del Estado social y de derecho señalado desde los años 70 como el principal obstáculo a las políticas de desregulación y la globalización neoliberal, emprendida por los centros de poder del capitalismo financiero globalizado. Un desmantelamiento que no es solo del llamado estado de bienestar, sino fundamentalmente del Estado de Derecho, de la democracia, de la participación ciudadana en la gestión de lo público, de lo colectivo. Estamos ante la eliminación del propio concepto de ciudadanía y su sustitución por el de consumidor. Este marco general coloca a Canarias ante una de esas crisis que históricamente nos han azotado cada vez que el mundo atlántico es sacudido por las grandes transformaciones del capitalismo, cada vez que nuestro modelo de dependencia ha sido ajustado a las necesidades de un capitalismo en expansión. Hoy, en el declive de esa expansión del capitalismo occidental noroatlántico, las fuerzas populares y los sectores organizados que forman parte de ese enorme bloque social condenado a la pobreza, la exclusión o la emigración, están obligadas a asumir que la salida de la crisis solo es posible desde la ruptura de las relaciones de dependencia y la apuesta por un modelo autocentrado, tanto en su espacio geográfico como en las necesidades como ciudadanos. El control de la llamada renta de situación, sobre el que ha sustentado su poder nuestras oligarquías insulares, debería ser el eje de la lucha social y política en Canarias. La reapropiación por las clases populares del control de nuestro destino como sociedad. Esa renta de situación se dirime hoy fundamentalmente en el terreno energético. Apostar por la máxima soberanía energética que nos libre de la dependencia de los combustibles fósiles, mediante el impulso al ahorro energético, el empleo de las energías renovables a todas las escalas y el abandono de los megaproyectos gasísticos y petroleros. Se coloca cada vez como en el centro de la lucha por otro modelo de desarrollo. Hoy y aquí podemos repetir como aquel viejo revolucionario, el socialismo es la electricidad más los soviets.
Solo que hoy electricidad significa mucho más que mera capacidad de producir, inscribiéndose dentro de un verdadero cambio civilizatorio, superador de la barbarie capitalista. Un modelo sostenible social y ambientalmente, fruto de un amplio debate social y democrático, avanzando mediante mecanismos de democracia participativa en la planificación democrática de la economía mediante planes estratégicos de desarrollo sostenible integral. Un desarrollo autocentrado y diversificado que rompa con la extroversión y dependencia que ha caracterizado la inclusión de Canarias en la economía global, que avance en políticas de desconexión mediante medidas encaminadas a lograr la máxima soberanía energética y alimentaria. Un modelo cooperativo y de codesarrollo frente al modelo competitivo en las relaciones, tanto entre islas como de estas en el mundo atlántico. Pero estos objetivos no serán posibles si no somos capaces de avanzar en abandonar las políticas de ajustes y recortes que profundizan la crisis, la no aplicación de las reformas laborales, la supresión de los recortes y ajustes en sanidad, educación y servicios sociales, medidas destinadas a hacer frente a la situación de emergencia social, suspensión de los desahucios hipotecarios y la restitución de las propiedades embarcadas a las familias trabajadoras en situación de desempleo, pago del salario mínimo a todos y a todas los parados sin límite temporal, renta de emergencia social a las familias trabajadoras igual al salario mínimo, compatible con la prestación de desempleo, reforma fiscal, Hacienda Canaria, corregir la injusticia fiscal con programas de lucha contra el fraude fiscal y la implantación de un modelo fiscal progresivo, sustitución del REF por un nuevo marco de relaciones Canarias-Estado, auditoría de la deuda pública, derogación inmediata de las reservas y de investigaciones de Canarias e investigación de la misma, derogación inmediata del REA e investigación de la misma, por una agencia tributaria de Canarias, que todos los impuestos generados en Canarias se recauden por la agencia tributaria de Canarias, investigación y persecución del fraude fiscal y economía sumergida, reconstrucción del sector público y la reactivación económica y promoción del cooperativismo, estimular la reactivación de la economía a partir de políticas activas de las diferentes administraciones, reforzando el sector público, intervención de los sectores estratégicos de comunicaciones y transportes terrestres, marítimos y aéreos, planificación razonable y sostenible de los servicios de transporte bajo control público, creación de una banca pública canaria, incremento del número de personas empleadas públicos, especialmente en bienestar, hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea 15. Promover e incentivar la recuperación y el desarrollo del sector primario, la explotación de las energías renovables y la industrialización en torno a ambos sectores, fomentando programas de I+D+I. Reorientar la actividad del sector de la construcción y apoyo real y efectivo al sector de las pymes. Apoyo al modelo empresarial cooperativista. Muchas gracias. Intervenciones, turno de intervenciones. María era. María, Isabel, Eugenio, Ariosto. Voy a anotar porque no tengo memoria para tanto. Empezamos. María, Isabel, Adolfo, Ariosto, Eugenio, yo también me pido. Eugenio, Conchi. ¿Se me queda alguien? Vale, pues venga, María. Bueno, hola otra vez. Creo que antes no comenté que yo soy integrante de una asociación feminista que se llama Contramarea y sí quería aprovechar este espacio para recordar la importancia del papel que tienen que desempeñar los sindicatos en el apoyo a las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros ahora mismo tenemos una compañera en huelga de hambre, que es socia de Contramarea y activista de múltiples causas, acampada en la puerta de la casa sindical, Miriam Pérez Mendoza, y sí me gustaría aprovechar este espacio para recordar su lucha y para pedir su apoyo. Sí que me gustaría, también aprovechando que Arturo ha hablado de lo de sanidad, recordar a Rosy Cubas y la huelga de hambre que mantiene por la defensa de una sanidad digna para todos. Ya terminó, vale, sí, me lo habían comentado ayer pero no lo tenía claro. Bien. Y luego con propuestas concretas, vamos a ver. Me parece importante difundir iniciativas o apoyar iniciativas que se están desarrollando ahora mismo en Canarias
en el sentido de qué otra banca es posible, de qué otra economía es posible, como los proyectos de banca ética. Ahora mismo se está intentando desarrollar el proyecto FIARE Banca Ética, que me parece, pues bueno, iniciativas alternativas que es importante conocer y apoyar. Por otro lado, el apoyo a la emprendeduría femenina, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, es decir, el que las pequeñas empresas no estén ahogadas de impuestos, o el que las administraciones públicas favorezcan la emprendeduría, especialmente yo como integrante de una asociación feminista defiendo la emprendeduría de las mujeres. Que se tenga en cuenta, es decir, que se hagan propuestas en el sentido de apoyar las iniciativas emprendedoras y que no se las sobrecarguen y se las saturen de impuestos, porque las pequeñas empresas ahora mismo están ahogadas y no podemos crecer y no podemos desarrollarnos económicamente en un modelo sostenible y demás si no existe ese apoyo y ese apoyo a la emprendeduría en general, a proyectos de iniciativa social, a cooperativas, como comentaban, pero bueno, en esa línea, creo que no se me olvide nada. Sí. Concreción en propuestas, ¿sí, compañeros? Para avanzar. Vamos a ver. Solo apuntar con respecto a lo anterior de sanidad, el decir que a largo plazo, simplemente apuntar que el referente de salud para el conjunto de la población ha sido siempre el cuerpo y el modelo masculino, y que es necesario que se tengan en cuenta las características propias del cuerpo y la salud femenina para tenerlo en cuenta en cada uno de los aspectos de la salud y la sanidad. Y una atención especial a la salud de las mujeres que tienen a su cargo a personas dependientes, que tienen un deterioro personal y psíquico muy importante. Respecto a economía y empleo, si apostamos, hay que apostar por un modelo de desarrollo basado en la igualdad de derechos y del empleo. Y para ello es necesario reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que hoy ronda el 30%, promoviendo la equidad en la retribución, en la promoción y las condiciones laborales. Garantizar para las mujeres un empleo estable, indefinido y de calidad. Ustedes dirán, y para los hombres, por supuesto, pero es que las mujeres hoy en día son las que acumulan los trabajos temporales, los contratos basura, lo acumulan mucho más que los hombres. Planes de igualdad, los famosos planes de igualdad que es necesario hacer en las empresas y que no se están haciendo tanto en las empresas públicas como en las privadas y en las instituciones públicas. Los permisos de paternidad por responsabilidad familiar que han sido eliminados prácticamente, que es necesario volver a retomar. Aumento de la cuantía de las prestaciones y subsidios de desempleo para las mujeres, que cobran muchísimo menos que lo que cobran los hombres. Derecho a la lactancia tanto para el padre como para la madre. Y políticas de inserción laboral para mujeres con riesgo de exclusión social, especialmente las que han sufrido algún tipo de situación de violencia de género. Muchas gracias. ¿Sobra tiempo? Vale, los turnos los cerramos y adjudicamos el tiempo. Si sobra tiempo, Adolfo Padrón, Ariosto. Sí, el primer gobierno de Canarias se formó en 1983, lo cual quiere decir que llevamos 30 años de gobierno en Canarias por parte de la coalición Partido Socialista, Partido Popular y partidos satélites PIL, CCN, Nueva Canaria y Partido Nacionalista y alguno más. El resultado de estos 30 años, como decía la ponencia, es de una economía para Canarias totalmente dependiente y frágil. Dependiente y frágil de las multinacionales y de los instrumentos económicos que tiene el capitalismo a nivel internacional. En ese sentido, dos propuestas a la moción que se presenta sobre economía. Una es retirada, si así se cree conveniente, una es retirada paulatina de las multinacionales que han arruinado y saquean
el dinero del conjunto de los canarios, es decir, el poco dinero que estamos manejando los consumidores multinacionales conocidas, que no podemos olvidarnos en todas las islas, de alimentación, de ferretería, de juguetería, con lo cual lo que han hecho es el comercio que en estas actividades estábamos realizando los canarios, prácticamente pues salen hacia Francia, salen hacia Alemania, etcétera, etcétera, y volver a recuperar estos sectores que, vamos, son fundamentales para el movimiento económico local entre las islas. Y por otro lado, otro instrumento que debemos de derrogar inmediatamente, además que no sé por qué no se plantea, pues perjudicial totalmente para las islas, que es la zona especial de Canarias, y que siempre van unidas a una cosa que se llama segundo registro de buques. Entonces, aquí llevamos casi 10 años con la zona especial de Canarias y el segundo registro de buques montado en base a creación de empleo, etcétera, etcétera, cuando son las empresas que se dedican a negocios totalmente no son transparentes, totalmente opacos, y que se instalan en las islas a cambio de una pequeña cantidad en el impuesto de sociedades, y que además necesitan infraestructura. Cuando el segundo registro de buques, si quieren venir los barcos de libre conveniencia al puerto de Granadilla, entonces todas estas infraestructuras que de alguna forma están perjudicando y no nos están dejando avanzar, la zona especial de Canarias todavía ha venido a agravar más esa situación. Nada más. Después en la parte de medio ambiente ampliaremos, pero había unas cosas básicas de economía. O sea, hay un dato que debemos tener muy claro. Somos 2 millones de habitantes, nos visitan 13 millones de turistas, estamos reconocidos como el primer destino turístico de eso que llaman Europa, y sin embargo tenemos una cuarta parte de la población prácticamente en paro, ¿no? ¿Por qué? Porque un modelo económico que es capaz de ser el primer destino turístico con 13 millones de turistas genera estas bolsas de pobreza, ¿no? Entonces hay un elemento estructural básico que hay que potenciar, y es que hay que imponer una ecotasa a todas las actividades especulativas que se dan en Canarias de forma urgente e inmediata, ¿no? O sea, no puede ser que la gente venga a hacer negocio y no deje las miserias a los canarios, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El segundo elemento que me parecía básico también es que es hora de empezar a hablar de la soberanía del trabajo frente al capital. Es muy importante tener claro muy esto. O sea, cuando una empresa presenta un ERE por reducción, a lo mejor que se tiene que ir al paro es el empresario y no los trabajadores. O sea, tiene que dominar el principio del trabajo frente al principio del capital. Por consiguiente, hay que recoger como propuesta económica la soberanía del empleo, del trabajo frente a las actividades financieras. Eso tiene implicaciones muy cotidianas en leyes, como es precisamente los ERE que se están tramitando ahora, pues podría ser que a lo mejor los trabajadores se quedaran con la empresa. No puede ser que una empresa tenga que pagar primero las deudas a terceros y al final le paga a los trabajadores. Eso es un auténtico atropello al derecho fundamental de los trabajadores. Yo creo que esos dos elementos básicos de la economía son esenciales a recoger, ¿no? Sí. Bueno, estando de acuerdo prácticamente con lo que plantea el documento de sanidad, era donde iba a hacer un matiz. Hay una parte que no contempla, que yo creo que tiene su aquel, que es la organización del modelo sanitario y hospitalario. Es un apunte. Básicamente nos encontramos con un modelo que reproduce casi lo que vendría a ser un modelo tipo ejército. Es decir, llega un gobierno, nombra un consejero de sanidad, que a su vez designa unos gerentes, que a su vez designa una dirección, que acaban eligiendo unos jefes de servicio. Es decir, es una cosa desde arriba para abajo. No hay nada de democracia en todo eso. Pienso yo que además luego hay una evidente falta de responsabilidad por parte de los gestores. Es decir, un gestor sanitario puede hacer lo que sea, que no va a tener consecuencias. Pienso que hay que introducir la democracia en el modelo de gestión sanitario y hospitalario. Es un apunte, creo, importante, y que tuvieran un papel los profesionales que trabajan en la sanidad, también que tuvieran un papel las asociaciones de pacientes, usuarios, asociaciones de vecinos en la elección
de esas direcciones para acercarlas, bueno, pues a lo que vendría a ser, y desde luego que sean responsables tanto patrimonialmente como penalmente y judicialmente de lo que hagan. Es decir, un señor deja en la ruina un hospital o un centro de salud y ese señor tiene que responder con su patrimonio y yendo a la cárcel, vamos. Bueno, Conchi, volvemos a la de economía, que es la que estábamos. Conchi, tienes la palabra. Sí, una cosa rapidita. Auditoría sí, pero que sepan que no vamos a pagar ni una perra de la deuda privada y tampoco vamos a pagar los porcentajes abusivos de la deuda. Por eso necesitamos una política monetaria democrática, dependiente de los representantes de los ciudadanos y no de los lobbies banqueros. Ahí tenemos una lucha importante porque sabemos que en Europa estamos ligados a ese Banco Central Europeo totalmente antidemocrático y dependiente de los lobbies financieros. Por lo que respecta al tema de la vivienda, tiene que ser, yo me refiero a que aquí estamos para decirle a los políticos lo que queremos los ciudadanos que hagan, y por eso no puede haber ni una sola vivienda libre si hay vacía, si hay canarios sin vivienda. En esa propuestas que hacíamos de reapropiación de los recursos, habría que ver cómo nos reapropiamos de las viviendas vacías y, por otro lado, una fiscalidad progresiva. Decía el compañero Eugenio lo del turismo, 10.000 millones de beneficios en lo que va de año en el turismo y pobreza en Canarias. La fiscalidad tiene que ser progresiva, pero para los de arriba. Gracias, Conchi. Vicente, 2 minutos para conclusiones. Es añadir a las propuestas de la ponencia de economía un tema verdaderamente interesante, ¿no? Como era el tema del apoyo a las emprendedurías, la igualdad de derechos laborales, los contratos de trabajo dignos para todos y todas, el aumento de los servicios, de los subsidios de desempleo. Hay una cuestión también muy importante, que es la retirada de las multinacionales. Eso se podrá conseguir, evidentemente, en el momento en que tengamos una soberanía política, que es la que tenemos que conseguir. Pero bueno, se puede recoger el tema. Yo difiero un poquito en el tema de la zona SEC, porque de todas maneras la zona SEC en Canarias está ahora mismo en eso que se llama... que podían presentar en el juzgado de lo mercantil más próximo un concurso de acreedores, porque están todos verdaderamente ese estamento administrativo está incurso en ese tema, y verdaderamente hay que desecharlo por una simple cuestión. Eso nada más que sirve para esa cosa, en fin, vamos a ser hasta diplomáticos hoy sábado, que es el tema del blanqueo, para ayudar a 4 mangantes que son los que vienen por aquí a hacer negocios, y esto es exactamente igual como el tema de la reserva de inversiones, que solamente ha servido para evadir legalmente los impuestos. Por lógica, lo que comentaba la compañera antes en el tema de la deuda, evidentemente no tenemos por qué pagar la deuda ilegítima, porque aquí se está trasvasando, y muchísimos miles de millones de euros de deuda privada a lo público, y por eso es necesario la auditoría. Pero también tenemos que decir de antemano que no vamos a pagar la deuda ilegítima, ¿no? Y de acuerdo en el tema de imponer una ecotasa, yo creo que sería una cuestión bastante importante, y vamos, totalmente de acuerdo en la soberanía del trabajo sobre el capital. Gracias, Vicente.